Bienvenidos. Esta es una historia original de Tales Fer, y la forma en que se desarrolló me tomó completamente por sorpresa. Vamos a empezar. Mi hija de 9 años recibió una caja del tesoro rosa de parte de mi abuela. Para tu futuro, decía. Mi mamá la tiró a la basura. Es la basura de esa vieja, dijo. No lloré. La saqué del bote y encontré un folleto dentro. 10 horas después, la policía estaba involucrada. El 9º cumpleaños de Ruby fue en mi casa, lo que significaba 2 cosas. 1. Mi sala parecía como si una tienda de artículos de fiesta hubiera explotado. 2. Mi cocina olía a glaseado y pánico. No soy una de esas mamás de Pinterest con arcos de globos coordinados por color y recuerdos perfectamente combinados. Soy más del tipo, hay pastel, hay velas, y nadie es alérgico a nada, así que ya estamos ganando. Ruby estaba llena de emoción. Desde el desayuno no había parado de saltar, brincando de regalo en regalo como si fueran artefactos sagrados. Papel de regalo por todas partes, anillos de plástico, slime, esos juguetitos blandos que de alguna manera se multiplican cuando no estás mirando. Niños corriendo por el pasillo como si fuera un parque temático. Mis padres llegaron, mi mamá y mi papá, con esa energía especial que traen a cada evento familiar. Como si su presencia fuera un favor y el resto debiéramos estar agradecidos de que nos dedicaran su tiempo. Mi hermana Rebecca también estaba allí, con su hija Isabella. Isabella es un año mayor que Ruby, tiene 10, y es la mini versión de Rebecca de esa forma inquietante en que la genética parece copiar y pegar con orgullo. El cabello de Rebecca. La sonrisa de Rebecca. La postura de estoy acostumbrada a que me admiren de Rebecca. Incluso siendo niña, caminaba como si el mundo debiera ajustar la iluminación para ella. Noté la dinámica en cuanto entraron. Rebecca no hizo nada abiertamente grosero. Isabella no hizo nada claramente cruel. Pero la atención de los adultos se desvió hacia ellas como un imán. ¡Ay, miren a Isabella! Es tan madura. Va a llegar lejos. Ruby también recibió sonrisas. De esas que le das a un cachorro adorable antes de volver a mirar al perro de exposición. Me dije que estaba imaginando cosas. Siempre me lo digo. En fin, pastel, velas, cantar feliz cumpleaños con demasiadas personas y no suficiente ritmo. Ruby pidió su deseo, infló las mejillas y apagó las 9 velas como si estuviera derrotando personalmente a la oscuridad. Entonces llegó el paquete. No fue una entrega dramática. Nada de música de violines. Solo una caja normal colocada junto a la puerta como cualquier otro paquete. Pero Ruby vio su nombre y se iluminó como si le hubieran entregado un mapa del tesoro. Es para mí, dijo, ya rompiendo la cinta adhesiva. Es de tu bisabuela, le dije, porque reconocí la letra. Mi abuela, la mamá de mi papá, tenía una forma de escribir los nombres como si los estuviera bendiciendo. Ruby abrazó la caja contra su pecho por un segundo antes de abrirla, como si pudiera absorber el amor a través del cartón. Dentro había una caja del tesoro rosa, brillante, mágicamente infantil. De esas que los niños reclaman de inmediato con toda el alma. Las manos de Ruby fueron suaves al sacarla. Mía, susurró. Antes de que pudiera mostrar lo que había dentro, mi mamá intervino. No despacio. No con amabilidad. Sino como alguien que intenta arrebatar una sartén caliente antes de que un niño se queme. No, no, dijo demasiado rápido. No toques eso. Ruby parpadeó. ¿Por qué? El tono de mi mamá cambió a su modo favorito, autoridad práctica. Esa voz que usa cuando quiere que algo suene como sentido común en lugar de control. Es basura, dijo. Ella manda cosas raras. Puede ser peligroso. ¿Peligroso? ¿Como si mi abuela hubiera enviado un mapache vivo por correo? Ruby se quedó congelada. Sus dedos se aferraron a la cajita. Me miró, y vi cómo su alegría tropezaba, como si hubiera pisado una grieta en la acera. Entonces mi mamá lo hizo. Tomó la caja del tesoro completa, todo lo que había dentro, y la lanzó al bote de basura de mi cocina. No a un contenedor limpio de reciclaje. A la basura real. La que tiene cosas sucias. La que no metes la mano a menos que hayas perdido algo importante, o tu dignidad. Lo suficientemente fuerte como para que Ruby y todos escucharan. Es la basura de esa vieja. La tapa del bote se cerró con un golpe seco.
Un sonido final, como una puerta que se cierra. Ruby se quedó inmóvil medio segundo. Luego su rostro se desmoronó. Confusión. Vergüenza. Dolor. Ese dolor que sienten los niños cuando el mundo cambia las reglas sin avisarles. La habitación quedó extrañamente en silencio. Los niños dejaron de moverse. Los adultos se miraron sin saber qué hacer. El hijo de alguien dejó caer un tenedor de plástico y nadie se rió. Rebecca no dijo nada. Isabella solo miró, con los ojos abiertos y curiosos, como si fuera un espectáculo inesperado que no quería perderse. Mi papá estaba allí como siempre, presente, pero sin detenerla. Miró el bote de basura, luego el pastel, luego a Ruby, como si esperara que el universo resolviera el problema sin que él tuviera que elegir un lado. Los ojos de Ruby se posaron en mí. No acusadores. No enojados. Solo pequeños. Como preguntando, ¿hice algo mal? No lloré. No grité. No le di a mi mamá la satisfacción de una escena. Me volví fría y firme, porque Ruby me estaba mirando. Moví mi cuerpo entre Ruby y mi mamá como un escudo. No dramático. Instintivo. Como cuando te pones delante de tu hijo sin pensarlo. Ve con los niños un momento, cariño, le dije suavemente. Ve a mostrarles tus otros regalos. Ruby dudó, todavía mirando la basura como si la caja pudiera salir sola. Luego asintió y se alejó despacio, intentando ser valiente, intentando actuar como si no estuviera hecha pedazos. En cuanto estuvo fuera de alcance de oído, me giré hacia mi mamá. Con voz calmada y firme dije, necesitas irte. Mi mamá se rió como si hubiera contado un chiste. ¿De verdad vas a hacer esto ahora? ¿Por una basura? No discutí. No expliqué. No debatí si humillar a mi hija era basura o principio. Lo repetí, recoge tus cosas. Vete. Los ojos de mi papá se cruzaron con los míos. Vi que estaba considerando el viejo patrón. Suavizarlo. Mantener la paz. No molestar a tu madre. Luego hizo lo que siempre hace. La siguió hacia la puerta. Se fueron juntos. Rebecca se quedó. Isabella se quedó. La fiesta continuó porque los niños no saben qué hacer cuando los adultos rompen el ambiente, y los padres estamos entrenados para pegar sonrisas sobre los desastres. Pero algo había cambiado. Ruby rió menos. Seguía mirando hacia la cocina como si el bote de basura fuera un monstruo. Más tarde, cuando los invitados se fueron y todo quedó en silencio, Ruby seguía distinta. Entonces hizo las preguntas que más duelen. ¿Por qué la abuela lo tiró? ¿Es algo malo? ¿La bisabuela no me quiere? La abracé fuerte y mantuve la explicación adecuada para su edad. No fue tu culpa, le dije. A veces los adultos se estresan y actúan mal. Tu bisabuela te quiere. Ese regalo era para ti. La voz de Ruby se volvió pequeñita. Entonces, ¿por qué lo tiró? Me tragué la rabia como si fuera una moneda caliente. No lo sé, respondí. Porque no podía decirle, porque tu abuela cree que es dueña del mundo y de todos los que están en él. No a una niña de 9 años. Más tarde arropé a Ruby con una suavidad extra, como si mis manos pudieran deshacer lo que mi madre había hecho. Y cuando se quedó dormida, fui a la basura de la cocina. Saqué la caja del tesoro de entre la basura sucia, la limpié, y solo entonces la abrí correctamente por primera vez. Dentro encontré un folleto. Tenía lenguaje bancario, el nombre de Ruby, ese tipo de papeles por los que los adultos se pelean. Aún no sabía exactamente qué significaba, solo que mi madre había reaccionado de esa manera por algo. No dije nada en voz alta todavía. Solo lo aparté y lo miré hasta que sentí los ojos secos. 10 horas después, la policía estaba involucrada. Mi abuela es la mamá de mi papá. Ese es un detalle importante en mi familia, porque mi madre siempre ha actuado como si eso significara que todo lo que hace mi abuela fuera opcional. Amor opcional. Regalos opcionales. Respeto opcional. Cuando yo era pequeña, mi abuela solía enviarme cositas. Tarjetas de cumpleaños con dinero pegado dentro. Sobres que decían para más adelante. No eran grandes cantidades, solo esa generosidad cuidadosa y antigua que dice, pensé en ti. Mi mamá siempre lo sabría primero. Tengo un recuerdo que puedo reproducir como un vídeo casero. Tengo 10 años. Estoy en el pasillo.
Veo la letra de mi abuela en un sobre. Antes siquiera de tocarlo, la voz de mi mamá corta el aire. Dámelo. No era déjame ayudarte. No era vamos a abrirlo juntas. Era una orden. Despegaba la cinta, contaba los billetes y decía, lo guardaremos en un lugar seguro. Como si el dinero le perteneciera en el momento en que cruzaba la puerta de la casa. Cuando tienes 10 años, no puedes demostrar nada. Solo aprendes las reglas. Mi papá solía suavizarlo. Más tarde me entregaba la tarjeta y decía, solo llámala, ¿sí? Como si estuviera intentando mantener la paz en una casa que no permitía la paz. Nunca enfrentaba a mi mamá directamente. Solo intentaba alisar los bordes después de que ella los cortaba. Rebecca, mi hermana, era diferente. No podía hacer nada mal. Si ella quería algo, mi mamá lo llamaba inteligencia. Si yo hacía una pregunta, mi mamá lo llamaba buscar problemas. No fue un gran evento. Fueron 1000 momentos pequeños en los que Rebecca recibía el beneficio de la duda y yo la mirada de desconfianza. Para la secundaria, Rebecca se había convertido en la mano derecha de mi mamá. Todavía puedo verlo, Rebecca sentada al lado de mi madre con el altavoz del teléfono encendido para asuntos del banco, anotando números de confirmación como si fuera un trabajo. Mi mamá decía, no te preocupes. Yo me encargo de estas cosas. Y Rebecca asentía como si eso fuera un cumplido, no una advertencia. A mi papá lo fueron desplazando de maneras más silenciosas. En la cena, si él no estaba de acuerdo, mi mamá lo cortaba con un, pregúntale a tu madre, y él se quedaba callado, como si hubiera aprendido que el silencio era más barato que una pelea. De adulta, me mudé. Pero el patrón no cambió. Mi mamá seguía insistiendo en que era más fácil si el correo y los paquetes importantes pasaban por ella. Lo presentaba como ayuda, como comodidad. Y cuando algo viene envuelto en familia y apoyo, es difícil señalarlo sin parecer exagerada. Luego nació Ruby. Y entendí que Ruby no solo me convirtió en madre. También hizo que mi madre se sintiera con un nuevo derecho. Ruby se convirtió en la nueva palanca. Déjame manejarlo. Lo guardaré en mi casa. Yo me encargo del correo. Todo disfrazado de apoyo. Mientras tanto, Rebecca tuvo a Isabella. Y el favoritismo no se detuvo entre hermanas. Se heredó. Era lo suficientemente sutil como para que no pudiera demostrarlo, porque nadie decía la parte silenciosa en voz alta. Se notaba en la forma en que se repartía el espacio. Si había una sola silla buena, Isabella terminaba sentada en ella. Si quedaba una rebanada extra, casualmente iba hacia ella. Si alguien ofrecía ayuda, transporte, inscripciones, o decía puedo llevármela el fin de semana, siempre era Isabella la que recibía la mejora. A Ruby no la maltrataban. La administraban. Una sonrisa rápida, una palmadita en el hombro, y la atención seguía adelante como si ya estuviera resuelta. Y en mi cabeza empezaba el viejo baile. Tal vez me lo estoy imaginando. Tal vez soy demasiado sensible. Y luego volvía a pasar. Así que cuando apareció esa caja rosa del tesoro para Ruby, algo claramente pensado para su futuro, no era solo un regalo. Era un momento brillante, imposible de negar, en el que mi madre no podía fingir neutralidad. Y cuando lo tiró a la basura delante de Ruby, no se sintió aleatorio. Se sintió como el patrón de siempre adoptando una forma nueva. A la mañana siguiente dejé a Ruby en la escuela como si todo fuera normal. Eso es lo que tiene ser padre, aprendes a interpretar estabilidad con la misma habilidad que antes reservabas para entrevistas de trabajo. Ruby todavía parecía alterada. Sus ojos volvían a mí constantemente, como si estuviera comprobando si yo también estaba bien. Estoy bien, le dije. ¿Tú estás bien? Asintió, pero no me creyó del todo. Después conduje hasta el banco que aparecía en el folleto. Me acerqué al mostrador y entregué el librito como si no fuera nada, como si estuviera preguntando por una cuenta de ahorros con $20. ¿Puede decirme qué es esto? Pregunté. La cajera tecleó algo y su rostro cambió por un segundo, esa pequeña fisura en la máscara profesional. Fue sutil. Si no hubiera pasado la vida entera leyendo a la gente, lo habría perdido. Me pidió mi identificación. Se la di. No explicó nada, solo dijo. Un momento. Y desapareció hacia la parte de atrás.
Esperé demasiado tiempo. El suficiente para preguntarme si, sin querer, había entrado en un delito grave. La gente miraba de reojo. Apareció otro empleado. Alguien susurró. Podía sentirlo, algo no encajaba y nadie me estaba diciendo qué. Me obligué a parecer tranquila. No quería ser esa mujer en el lobby del banco. Pero por dentro mi mente corría. ¿Es una estafa? ¿Entré en la cuenta de otra persona? ¿Por eso mi madre dijo que era peligroso? Entonces entró la policía. Yo seguía sentada cuando se acercaron con calma y me pidieron hablar conmigo. Sentí que el estómago se me caía. Esto es el folleto del cumpleaños de Ruby, pensaba. ¿En qué me metí? El oficial volvió a pedirme identificación. Le entregué mi licencia. Miró la foto, luego mi cara, examinó el documento con cuidado, como asegurándose de que yo era real. Sentía el latido en la garganta. Hizo preguntas básicas, medidas, ensayadas. ¿Dónde obtuvo este folleto? ¿Por qué vino hoy? ¿Alguien le ha pedido sus documentos o intentado usar su identidad? Respondí con la verdad. Venía en un regalo de cumpleaños para mi hija. Mi madre lo tiró a la basura. Lo saqué después. Vine porque no sabía qué era. El oficial escuchó sin reaccionar, con esa expresión neutral que tienen los policías cuando ya han visto 50 versiones distintas del comportamiento humano en un día. Finalmente dijo lo único que podía confirmar sin dar demasiados detalles. El banco había marcado el caso como posible fraude de identidad. Alguien había intentado hacerse pasar por una persona autorizada vinculada a la cuenta. ¿Desea presentar una denuncia por robo de identidad?, preguntó. Me quedé mirándolo. Robo de identidad. Desde el regalo de cumpleaños de una niña. Mi cerebro intentó rechazarlo como un archivo adjunto sospechoso, pero me escuché decir. Sí. Tomó una declaración breve, me dio un número de caso y se fue. Así, sin esposas, sin revelaciones dramáticas. Solo un rastro de papel y la sensación hueca de que alguien había usado mi nombre como una máscara. Cuando la policía se fue, regresé al mostrador. La energía del personal del banco era completamente distinta. Excesivamente amables. Cuidadosos. Casi aliviados. Como si hubiera pasado una prueba invisible. Un gerente me llevó a una oficina y se disculpó con ese tono corporativo medido. Tuvimos que verificar su identidad debido a actividad en la cuenta. Explicó lo mínimo indispensable. Yo figuraba como adulta autorizada en la cuenta, aunque no lo sabía. Golpeó suavemente el folleto y dijo. Este es un plan 529 de ahorro universitario que su abuela abrió para Ruby. La cuenta se había marcado porque alguien intentó realizar acciones para las que no estaba autorizado. Ahora que habían confirmado que realmente era yo, podían mostrarme lo que estaban autorizados a mostrar. Imprimió un resumen y lo deslizó sobre el escritorio. Vi el saldo por primera vez. $194,000. Mi primer pensamiento no fue codicia. Fue shock. Esa es una cantidad real de dinero para el futuro de Ruby. Eso no es basura. En el documento aparecían líneas de intentos de acción, solicitudes enviadas y rechazadas. Y una línea me golpeó con tanta fuerza que sentí que la visión se me estrechaba. Un intento de cambio de beneficiario. Leí el nombre vinculado a ese intento y la sangre se me heló. Salí del banco aturdida, sosteniendo la hoja como si fuera radiactiva. No sabía si había sido mi madre o mi hermana quien lo intentó, pero sabía que era familia, porque el nombre propuesto como nuevo beneficiario apuntaba directamente a mi propia vida. Regresé a casa conmocionada y con el corazón roto. Siempre supe que mi familia era complicada, pero nunca pensé que fueran capaces de intentar quitarle el futuro a Ruby de esta manera. Me quedé mirando el papel, entendiendo que la traición ya no era solo una sensación. Tenía un nombre escrito. Ruby figuraba como beneficiaria en esa cuenta. Pero alguien había intentado cambiar al beneficiario. Eliminar a mi hija. Y añadir a mi sobrina, Isabella. Después de la visita al banco, esperé novedades. No llegó nada. Ni llamadas, ni correos, ni una resolución mágica. Solo días pasando con esa sensación enferma de que algo se estaba moviendo en algún lugar y yo no podía verlo. Ruby estuvo callada varios días después de la fiesta, de una forma que no era propia de ella.
No estaba molesta ni dramática. Solo, más pequeña. La tercera noche la encontré sentada en su cama con la caja rosa del tesoro en el regazo, pasando los dedos por la brillantina como si intentara entender cómo algo puede ser tuyo y no serlo al mismo tiempo. No levantó la vista cuando preguntó. ¿Hice algo para que la abuela se enojara? Sentí el pecho apretarse. No, cariño. Por fin alzó los ojos. Entonces, ¿por qué me miró así? La voz se le quebró en la última palabra. Como si fuera tonta. Me senté en el borde de la cama y mantuve la voz firme. Los sentimientos de la abuela no son tu responsabilidad. Ruby parpadeó rápido, intentando no llorar. Pero a ella le gusta Isabella. Ahí estaba. Lo que los niños notan mucho antes de que los adultos lo admitan. Respiré hondo. A veces los adultos tienen favoritos, dije con cuidado, siendo honesta sin volcar la fealdad adulta sobre una niña. Y a veces están equivocados por eso. La boca de Ruby tembló. ¿No soy lo suficientemente buena? Negué con la cabeza de inmediato. Eres más que suficiente. No tienes que ganarte el amor con notas, trofeos o siendo fácil. Eres mi hija. Eso ya es suficiente. Miró la caja y susurró. Entonces, no perdí. Tragué saliva. No, dije suavemente. No perdiste. Y nadie puede decidir tu valor en mi casa. Nadie. Ruby se apoyó en mí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. La abracé hasta que sus hombros se relajaron. Luego se apartó un poco y dijo, en voz muy bajita. ¿Podemos ponerla en la repisa donde no puedan tocarla? Asentí. Sí. Exactamente ahí va a estar. 4 días después de la visita al banco, sonó mi teléfono. Mamá. Miré la pantalla durante un segundo entero antes de contestar, como si estuviera decidiendo si volver a entrar en una habitación que ya me había quemado. En cuanto atendí, estaba furiosa. ¿Llamaste a la policía por mí? Espetó. Les dijiste que me hice pasar por ti. Apreté el teléfono. No les dije nada, respondí. Llevé el folleto porque el nombre de Ruby estaba en él. No te hagas la inocente, replicó. Tu abuela me dijo lo que iba a enviar. Me lo dijo. Y luego pasó directamente a la culpa, como siempre. Yo te crié, dijo, con la voz afilada por la indignación. ¿Así tratas a tu familia? Sentí que algo en mí pasaba del shock a la claridad. Así que hice la pregunta que había estado evitando. ¿Te hiciste pasar por mí? No lo negó como alguien inocente niega algo. Lo negó como alguien que cree que negar es poder. No, dijo. Soy tu madre. Tú no existirías si no fuera por mí. Eso no era una respuesta. Era posesión. Se me revolvió el estómago. Dije el único hecho que importaba, el que no podía esquivar. Alguien intentó cambiar al beneficiario de Ruby a Isabella. O fuiste tú o fue Rebecca. Hubo un silencio. Lo justo para demostrar que sabía exactamente de qué hablaba. Luego giró la conversación. No hacia la inocencia. Hacia la justificación. ¿Te parece justo que tu hija lo tenga todo y que Isabella no tenga nada? Susurró con rabia. No sé cómo manipulaste a tu abuela, pero eso no va a funcionar. Mi voz se volvió muy tranquila. Entonces fuiste tú. Y entonces dijo algo que todavía me eriza la piel, porque lo dijo como si fuera razonable. No lo entiendes, dijo. Esa es su vida. Es tan talentosa. Sabes lo cara que puede ser una buena educación. No puedes quitárselo. Es tu sobrina. Miré la mesa frente a mí durante unos segundos. ¿Y Ruby? Es diferente, respondió cortante. No tergiverses las cosas. ¿Diferente? Saboreé sangre donde me había mordido la lengua sin darme cuenta. ¿Diferente cómo? Silencio. No un silencio enojado. No dramático. Un silencio que decía, porque yo lo decidí. Colgué. No necesitaba más. Tenía claridad. Y me golpeó como un duelo. No era solo que intentaran robar dinero. Intentaron robar el futuro de Ruby para dárselo a otra nieta. Esa fue la traición que más dolió. Así que hice lo que debería haber hecho años atrás, si soy honesta. Los corté. No con discursos. No con publicaciones en redes sociales. Con acciones. Primero fui a mi banco.
Les enviaba a mis padres $200 al mes. Ganaba bien y quería ser una buena hija. Era tan rutinario que casi olvidaba que existía. Lo cancelé. Resulta que puedo pulsar cancelar sin problema cuando no está envuelto en culpa. Mi dedo dudó un segundo sobre el botón de confirmación. La memoria muscular es poderosa. Pero lo presioné igual. Luego llamé a la escuela de Ruby y eliminé a mamá y a Rebecca de todas las listas, recogidas, emergencias, contactos. Eliminé sus números como si estuviera arrancando espinas de la piel. No más ayuda. No más accesos. Cuando terminé, me quedé de pie en la cocina sintiéndome extraña. Entumecida. Temblorosa. Como si mi cuerpo no supiera qué emoción correspondía. Acababa de terminar con la familia en la que nací. Miré el teléfono pensando en llamar a mi abuela. Tiene 91 años. No quería asustarla. No quería añadirle estrés. No quería ser la razón de que su corazón se acelerara. Aún sostenía el teléfono cuando alguien tocó la puerta. Abrí. Y allí estaba mi abuela. Eso por sí solo me sorprendió. Normalmente yo la visitaba. Ella no salía mucho. A su lado había un joven que no reconocí. Mi abuela entró con paso pequeño pero firme, como si el aire le perteneciera. El joven la siguió con una carpeta en la mano. Ruby bajó las escaleras y se quedó paralizada. Luego su rostro se iluminó. «Bisabuela», dijo, y corrió directo a sus brazos. Se abrazaron en un momento cálido y sólido. Afecto. Seguridad. Ruby sintiéndose elegida y amada. Mi abuela acariciaba el cabello de Ruby como si estuviera alisando algo que se había deshilachado. La observé y sentí como algo en mi pecho se ablandaba, algo que no sabía que se había convertido en piedra. Después de un minuto, mi abuela me miró. «¿Podemos hablar a solas?», preguntó. Ruby se fue a jugar. Mi abuela señaló con la cabeza al joven que la acompañaba. «Este es mi abogado», dijo. «Y un buen amigo». Él sonrió con esa cortesía medida que tienen los abogados cuando están a punto de cambiarle la vida a alguien. Mi abuela no perdió el tiempo. «El banco me llamó», dijo. Me contaron todo. Sentí que el estómago se me hundía. «Abuela, yo no quería». Levantó la mano. «No hiciste nada malo». Luego añadió, con calma absoluta. «Decidí no presentar cargos». Se me cortó la respiración. «Es familia», continuó. Y entonces su voz se quebró apenas. «Pero estoy con el corazón roto. Y me siento traicionada». Me miró como si estuviera estudiando mi rostro, asegurándose de que entendiera la diferencia entre misericordia y perdón. «Esa caja del tesoro», dijo, «era solo una parte de mi patrimonio». Tragué saliva. «Abuela». Negó con la cabeza. Había planeado dividir todo de manera justa. Siempre creí en la justicia. Sus ojos se endurecieron. «Después de lo que tu madre y Rebecca intentaron hacer, no me siento cómoda dándoles dinero». No gritó. No estalló. Lo declaró como una decisión firme. «Tu madre no recibe nada», dijo. Se me secó la boca. «Tu padre tampoco». Eso pesó más de lo que esperaba. Él había observado ese favoritismo durante años y lo había llamado paz. Hizo una pausa. «Rebecca tampoco recibe nada». La miré, impactada por la precisión de sus palabras. Luego añadió un matiz moral que me apretó la garganta. «Isabella no tiene la culpa. Es una niña». El abogado abrió ligeramente la carpeta. «Mi abogado apartará $200,000 para Isabella en una cuenta de inversión», continuó mi abuela, «a la que podrá acceder cuando cumpla 21 años». Lo dijo como quien construye una cerca, generosa, pero con límites. Algo de lo que Isabella pudiera beneficiarse sin que su madre metiera las manos. Luego mi abuela me miró. «El resto va para ti y para Ruby». Tomó mi mano. Su agarre era más fuerte de lo que debería ser a los 91 años. «Ustedes son la única familia decente que me queda», dijo con sencillez. Forcé una sonrisa, queriendo sostenerla, ser fuerte. En mi cabeza hacía cálculos. Esperaba quizá 300,000 o 400,000 en ahorros. Mucho dinero, sí, pero no algo que cambiara la vida. El abogado deslizó un documento hacia mí. Dejé de respirar. No eran unos pocos cientos de miles.
Eran 1,2 millones destinados para Ruby y para mí. Me quedé mirando el papel. ¿Estás segura? Susurré. Es muchísimo. Mi abuela asintió una vez. Sí. Luego se inclinó un poco hacia mí. Y lo mantendrás en secreto, dijo. Nada de peleas, nada de represalias, nada de suplicar en tu puerta, añadió el abogado en voz baja. Los documentos ya están firmados y en marcha. La voz de mi abuela se suavizó por primera vez en todo el día. La verdad está escrita en tinta. Y comprendí algo. Ruby no solo estaba protegida. Las personas que eligieron favoritos habían perdido el acceso. La puerta que mi madre cerró de golpe el día del cumpleaños de mi hija no solo se cerró. Se bloqueó. Pasaron 3 años. 0 contacto durante todo ese tiempo. Ruby tenía 12 años ahora. Más alta, más valiente, seguía siendo Ruby. Vivíamos cómodamente en una casa bonita. No ostentosa, pero sólida. Segura. El tipo de hogar donde no te sobresaltas cuando suena el timbre. Excepto que un día tocaron. Abrí la puerta. Eran mi madre, mi padre y Rebecca. Aún no sé cómo consiguieron mi dirección. Intentaron mostrarse amables, como si nada hubiera pasado. Como si 3 años de silencio fueran un pequeño malentendido pintoresco. Sus miradas se deslizaron más allá de mí, recorriendo la casa. Sus rostros cambiaron. No esperaban que me fuera bien. ¿De dónde sale todo esto? Preguntó mi madre con la voz tensa. No es asunto tuyo, respondí. Aún así hicieron charla trivial, como tiburones dando vueltas antes de morder. Y luego llegaron al punto. Habían tomado malas decisiones financieras. Necesitaban un préstamo temporal, solo hasta recuperarse. Dije que no. La máscara cayó al instante. El rostro de mi madre se retorció. Ese dinero seguramente vino de tu abuela. Nos pertenece a todos. Les pedí que se fueran. Se fueron furiosos, murmurando sobre la familia como si fuera un reclamo legal. Más tarde visité a mi abuela. Seguía viva, en una residencia asistida, tan lúcida como siempre. Ruby y yo la visitábamos con frecuencia. Éramos cercanas. Muy cercanas. Antes de que pudiera mencionar el incidente en mi puerta, mi abuela se me adelantó. Vinieron aquí, dijo. Se me tensó el estómago. ¿Quién? Tu madre. Tu padre. Rebecca. La forma en que pronunció sus nombres lo dijo todo. Como nombres que no se habían dicho en mucho tiempo. No han venido a verte en años, dije. Asintió, casi divertida. 3 años. Ni una tarjeta, ni una llamada, ni una visita. Y de pronto ven tu casa y recuerdan que sigo viva. Ruby estaba sentada a su lado en el sofá, callada, pequeña, escuchando sin escuchar. Mi abuela dio un sorbo lento a su té. Intentaron ser educados, dijo. Como si 3 años de silencio no significaran nada. Como si tú fueras la dramática. Sentí algo amargo subir por mi garganta. ¿Qué querían? No dudó. Querían saber de dónde salió tu dinero. Y luego preguntaron si aún podía cambiarlo. Claro que sí. ¿Intentaron presionarte? Mi abuela me miró como si hubiera preguntado si el agua moja. Lo intentaron. ¿Y qué les dijiste? Dejó la taza con suavidad. Les dije que está en un fideicomiso irrevocable. No se puede cambiar. No sonaba enojada. Sonaba, terminada. Luego añadió, tranquila y firme. Antes planeaba dividirlo todo por igual. Luego me mostraron quiénes eran. Los imaginé en su apartamento de la residencia, sonrisas demasiado amplias, esperanza en los ojos. No esperanza por ella. Esperanza por el dinero. Personas que no pudieron molestarse en visitarla hasta que pensaron que quedaba algo que tomar. ¿Y entonces? Pregunté. Mi abuela se encogió de hombros, como si hablara del clima. Se fueron derrotados. Ruby se acercó más a ella, y mi abuela tomó su mano como si perteneciera ahí. Como si Ruby fuera el centro de todo. Como si Ruby fuera la razón por la que todo esto importaba. Las 3 tomamos té juntas, en silencio y en paz. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Hizo mi abuela lo correcto? ¿Estuvo bien dejar sin nada a su hijo y a mi hermana Rebecca? ¿Y yo hice bien en aceptar sus regalos?